Damos honra y gloria a nuestro Creador, ¿verdad?, que nos permite estar en este lugar. Esperamos que sea Él siempre respaldando su palabra como siempre Él lo hace. Y vamos a orar para iniciar y decimos: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Sea usted, Señor, usando mis labios, Señor, como sea su voluntad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Y la palabra del Señor la leemos en el libro de Mateos, capítulo 26. Y yo tomé desde el versículo 19 en adelante. Para muchos es un tema muy conocido y yo le puse como tema el regalo perfecto, porque créame que no hay regalo más perfecto que ese que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y preparó la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa con los 12, y mientras comían, dijeron: de cierto os digo que uno de vosotros va a entregarme. Y entristeciéndose en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Y la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ahí de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregó, dijo: yo soy, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y le partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dijo que desde ahora no beberéis más este fruto de David, hasta aquel día en que los bebáis nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubiese contado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriréis al pastor, las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando
Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedando aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Nos quedamos hasta ahí. Perdón, hermanos, que estoy un poco nerviosa. Créame que no es fácil estar acá en este lugar, y quieras o no, los nervios lo traicionan a uno. Bueno, que el Señor hable, ¿verdad?, conforme Él quiera. Tomaba esta porción y le puse como tema el regalo perfecto, como ya se los había mencionado, porque para cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que este fue el único sacrificio perfecto que hasta el día de ahora está palpable. Es el que nunca va a dejar de ser, pase el tiempo, venga lo que venga, siempre ese va a ser el regalo perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y no solo eso, lo que hizo el Señor, nadie puede igualar lo que Dios hizo. Presidentes, reyes pueden pasar y tal vez ya la gente ni se acuerde, pero ese regalo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermanos, sigue palpable hasta el día de ahora, y es muy especial porque gracias a ellos nosotros pudimos conocerle, nosotros pudimos alcanzar una salvación, tener una salvación. Sabemos que si nosotros partimos, hermanos, sabemos para dónde vamos, porque lo tenemos a Él. Ese sacrificio no fue en balde en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Dios hizo fue por algo, hermanos, para que nosotros hoy en día podamos decir que podemos ir al Padre en cada necesidad, en cada problema que nosotros tenemos, podemos ir a Él. O sea, por eso es un sacrificio que hasta el día de ahora va a estar siempre palpable en cada uno de nosotros, y por eso nosotros hablamos del Señor, por eso nosotros compartimos del Señor lo que Él hizo, porque está escrito en su palabra de que el Señor obra de maneras inexplicables. O sea, Él pudo bajarse de la cruz, Él pudo decir: yo no he hecho nada, ¿por qué voy a pagar por la vida de otros? Pero Él no lo hizo así. Él nos amó tanto, y es un amor perfecto. Cualquiera le puede decir a usted y a mí que nos ama, pero lo hará de corazón. En cuanto a lo que el Señor hizo, nos demostró que sí, era un amor genuino, era algo que nadie lo va a hacer por nosotros. Cuando nadie da nada por nosotros, Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Imagínense qué especial fue el Señor con nosotros, que nos regaló esa salvación. Nosotros estábamos destituidos de esa salvación, porque como dice su palabra, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a nosotros nos dio potestad de ser hijos del Señor. Entonces, qué privilegio el que Dios nos dio, y yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos, y si no estamos agradecidos, hermano, hoy es momento de agradecerle al Señor lo que Él hizo por nosotros, porque qué bueno es Dios con cada uno de nosotros, que nos permite, ¿verdad?, compartir, hablar un poco de su palabra. Créame, hermano, que yo no seré una iletrada en la palabra, pero el Señor permitió esta tarde, y créame que no es fácil estar acá, como les decía, acá los nervios están al millón. No es lo mismo estar en una casa de reunión, no es lo mismo compartir así como en familia, aunque acá también todos somos familias, pero no es fácil estar acá en este lugar. Créame que uno tiene trazado lo que va a hablar acá, pero acá es el Señor el que tiene que hablar, porque sí, nosotros, nuestra humanidad,
nos traiciona, hermano. Y entonces, la palabra nos habla de ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Mire, Pedro le decía de que aunque pasase lo que pasase, no le negaría, pero ahí vemos que sí, antes que el gallo cantara 3 veces, dice, él empezó a negar y empezó a decir que no le conocía. Y como todos los discípulos, todos se disiparon. Imagínense qué tremendo que después de estar diciendo que no le iba a negar. Claro, si nos ponemos en la humanidad de Pedro, él se puso nervioso por ver lo que al Señor le estaban haciendo, lo que venía con toda esa captura del Señor Jesús. Si ustedes han leído esa palabra, nos habla mucho de lo que el Señor iba a padecer, porque ese era un principio de lo que el Señor iba a padecer. Más adelante nos habla de que el Señor como fue escupido, golpeado, lacerado, dice la palabra, que sufrió por nuestros pecados y Él no había hecho nada, Él era inocente y todo, la palabra lo dice y nosotros lo creemos porque así es, que Él no tenía por qué estar pagando nuestros pecados si Él era inocente, Él era santo, 3 veces santo, como dice su palabra. Él era 100% hombre y 100% Dios, pero Él se hizo carne para demostrarnos a nosotros de que para sentir lo que nosotros sentíamos, pero la diferencia entre el Señor y nosotros es que Él era Dios. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y su divinidad no se compara a la de nosotros. Hasta el día de ahora ningún ser humano puede compararse al Señor. Nosotros podemos seguir, Él nos ha dejado un legado, Él nos ha dejado el creer en Él, Él nos ha regalado, como le decía anteriormente, una salvación perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que caminar bajo lo que Él nos enseñó. No es difícil, es difícil, hermano, estar ante el Señor cada día y tratar, hermano, porque créame que el hecho que nosotros tengamos ganada la salvación, pero cuesta estar al hilo con lo que el Señor nos enseña, el aprender cada día, el cada día dar gracias al Señor y seguirnos recordando de ese sacrificio, porque a veces se nos olvida, como algunas religiones que solo para Semana Santa ellos creen que hay que guardar, como decir, reposo, guardar, como decirle, hay que recordarse del Señor, pero créame, hermano, que el Señor está siempre con nosotros. El Señor no solo en vacaciones es el Señor, nosotros estamos constantemente aprendiendo del Señor, hablando del Señor, creyendo en el Señor, porque no solo en vacaciones nosotros tenemos dificultades, no solo en vacaciones nosotros podemos alabar al Señor, nosotros podemos buscar del Señor, no solo en vacaciones, es todo el tiempo. Dice que desde que amanecemos nosotros estamos recordándonos que el Señor está y que el Señor dio la vida por nosotros. Y aunque no se nos olvide, hermano, porque a veces cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y no se nos tiene que olvidar lo que Dios hizo por nosotros, porque hasta el día de ahora tenemos que recordarnos que Él nos amó con amor eterno, como dice su palabra. Y si me buscan, por favor, San Juan, capítulo 1, versículo 29, y creo que acá lo tengo. Y dice, (1:29) 29, y dice, siguiendo un día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Imagínense lo que dice este texto,
que Juan vio, dice que Jesús venía hacia él y he aquí, dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es lo que le decía anteriormente. O sea, el Señor es el que quita nuestros pecados, es el que nos limpió. Créame que nos limpió y nos limpió a precio de sangre. Algo que nadie daría por nosotros, nadie haría por nosotros. Creo que nosotros como seres humanos no daríamos la vida por otro. Nosotros como ser humano podemos decir amar a nuestros hijos y sí, tal vez podremos poner la vida, pero no contaría dar la vida por toda la humanidad, porque Él no hizo en ese momento, Dios no hizo excepción de personas. Dios no dijo yo voy a dar mi vida solo por decir nombres, por mi hermana Esperanza, por mi hermana Consuelito. O sea, no dijo nombres, Él dijo que dio su vida por la humanidad. Y hasta el día de ahora eso sigue constando, sigue contando. O sea, la palabra del Señor no se tuerce, hermano. Y ese sacrificio que Él hizo fue tan grande que hasta ahora lo reconocemos. Los evangelios nos hablan de eso, Efesios nos habla de ello. Y dice, Isaías nos habla de ello también, que dice que Él nos amó como nadie nos puede amar. ¿Y por qué enlazo lo que es el amor con el sacrificio perfecto? Porque todo lo hizo por amor. El Señor no fue obligado. Dice que en su corazón, como leíamos, dice que Él se entristeció. Claro, su humanidad tenía que salir a luz. O no, yo creo que cualquiera de nosotros, cuando vamos a pasar por cirugía, yo creo que así se pone nuestro corazón triste, porque no sabemos si nosotros vamos a salir bien de esa cirugía, más cuando son de alto riesgo. Entonces yo me ponía pensando de que el Señor se puso triste, dice. O sea, haciendo una similitud, no ni siquiera una comparación, ¿verdad? Sino una similitud a cómo somos nosotros y lo que Dios pudo haber sentido, pero en su humanidad, porque en lo que era Él, Dios, no iba a sentir eso. Él sentía amor por nosotros y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo. Imagínense, o sea, Él estaba afligido, Él estaba triste, Él estaba pensando por lo que iba a pasar, porque Él sabía que no era fácil. Créame que el Señor no iba a ciegas a lo que iba a sufrir, Él ya sabía, porque Él era Dios. Y Él sabía lo que venía, no era fácil lo que iba a venir. Imagínense que ser golpeado, los historiadores hablan de que látigos con los que le pegaban al Señor llevaba hierro y hueso, dice. ¿Y eso para qué era? Era una muerte pausada, dicen los historiadores. Era para que Él sufriera aún más. Y dice que cada latigazo que a Él le daban rasgaba su piel. Imagínense qué dolor no sintió nuestro Señor. ¿Y todo por qué, hermano? Por amor a nosotros, por amor, simple y sencillamente por amor. A Él nadie lo obligaba a hacer eso. Él podía, si él decía, legiones de ángeles podían bajar y a defenderlo. Si Él quería, porque Él era Dios, Él podía hacerlo, créame, hermano. Dios podía hacer eso. Dios podía pedirle al Padre que le ayudara. Solo le dijo, si es posible, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Imagínense Dios diciéndole así al Padre, y nosotros a veces cuando estamos en prueba decimos, Señor, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me está pasando esto? Créame que nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque Él sabe lo que hace con nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, y a veces es necesario pasar procesos o pruebas para que el Señor se glorifique en nosotros y nosotros podamos luego testificar de lo grande que Él pudo haber hecho, de lo que Él hizo con nosotros. Porque créame que nosotros, los hijos de Dios, solo vivimos para servirle al Señor. Créame que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros flaqueemos en una o en otra manera, porque no somos perfectos. Las personas a veces se equivocan, dice, pero el hermano es cristiano, pero
y vienen los peros, tiene sus fallas, pero créame que es nuestra humanidad. Si nosotros pudiéramos llegar al nivel de Cristo, que eso solo va a pasar cuando seamos transformados, no ahorita. Ahorita nadie puede decir que somos perfectos, porque perfecto solo es Dios, solo es Él. Nadie más puede decir ni proclamarse perfecto, pero créame que el privilegio que Dios nos da es de llamarnos hijos de Dios y hacer la voluntad de Dios. No la hacemos al 100, hermano, porque nadie acá puede decir que la hacemos al 100 la voluntad de Dios, pero si tratamos, aún con nuestras dificultades, con nuestras fallas, nosotros seguimos creyendo en Dios, a pesar de que acá, como decía la vez pasada el hermano, que acá nosotros ponemos una cara como que nada pasa, como que todo está tranquilo, y a veces la gente se equivoca. A veces a uno le piden oración y uno ora por las personas, y créame que, como yo le decía el otro día al pastor, que es fácil orar por la demás gente, pero orar por nuestros problemas y ver la mano de Dios es bien difícil, porque no es lo mismo orar por alguien que está pasando que estar orando por nuestra familia, por lo que nuestra familia está pasando. Y créame que a veces el Señor permite las cosas para que nosotros confiemos más en el Señor, porque eso es lo que Dios nos enseña, a confiar más y a ser agradecidos. Y cada día que nosotros venimos delante de Él, agradecerle al Señor, agradecerle por un día más que nos dio, agradecerle por el privilegio que nos dio de estar acá con Él, dándole un poquito de su tiempo. ¿Sabe por qué el Señor se agrada de que nosotros le alabemos, que nosotros lo pongamos en alto? Porque sabe que nosotros somos humanos, que en nuestra humanidad fallamos. Por eso a Él le agrada. Él tiene millares de ángeles, querubines, serafines que le alaban noche y días. Pero ¿por qué se agrada el Señor que nosotros le pongamos en alto? Porque Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra humanidad, sabe que somos seres imperfectos, pero que tratamos de alguna manera de lo posible de siempre poner en alto el nombre del Señor, aún con nuestros defectos, aún con nuestras fallas. Nosotros tenemos que seguir poniendo el nombre del Señor en alto y tratar de no hacer que hablen del Señor, porque créame que en cada falla que nosotros cometemos, de quien hablan no es de nosotros prácticamente, hablan del Señor, porque nosotros lo ponemos en mal. Entonces cada vez que nosotros vayamos a hacer algo que no esté correcto, hay que pensar que a quien ponemos mal es a nuestro Señor. Y como dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra del Señor. Dice, en quien tenemos resurrección por su sangre, el perdón de pecados, según las iniquidades de su gracia. Amén. Dice que solo por Él tenemos redención de pecados. O sea, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el único que puede limpiar nuestros pecados. Dice que aunque fueren de negros, Él los transforma en blancos. Y créame, más testimonio de eso es que estamos aquí nosotros, ya cambiados, transformados. ¿Por qué? Por eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que fue un sacrificio perfecto. Créame que Dios, cuando se sentó con sus discípulos y les dijo que les iba a negar, que le iban a negar, que nadie iba a dar la cara, a veces muchos cristianos como nosotros podemos decir, yo no voy a negar a Cristo, pero si nosotros nos estuviéramos en ese contexto, en ese lugar, creo que no sé qué haríamos. Porque, o sea, podemos decir, sí, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo. Imagínense si sus discípulos, que eran los que andaban con Él, veían lo que Dios hacía, las obras grandes que el Señor hacía, y
tuvieron miedo, pero es que sabían cómo eran las leyes romanas, porque por las leyes romanas fue que Dios fue juzgado. Y ese hombre, si no se arrepintió, créame que Dios, incluso si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo perdona, porque así es Dios de perdonador. Él, pero si se arrepiente de corazón, porque no cuenta el que diga de labios. Créame que cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, y mi hermana no me va a dejar mentir, cuando nosotros andamos compartiendo la palabra de Dios y le hacemos palpable ese sacrificio perfecto, las personas hacen la oración, pero el único que da fe de esa oración es el Señor. Porque nosotros no podemos decir, sí, esta persona es salva. No podemos decir, eso solo le toca a Dios. Lo que sí sabemos que lo que nosotros hablamos es el Señor que hace los cambios. Porque decimos, el Espíritu Santo es el que transforma vidas. El Espíritu Santo es el que cambia corazones. Él es el que hace grandes obras. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros podemos aprender la Biblia de principio a fin. Pero eso no va a transformar a las personas. Eso le va a dar una oportunidad a las personas que puedan escuchar, que puedan aprender de su palabra, que puedan saber qué es lo que sucedió y por qué nosotros decimos que tenemos salvación y que tenemos una vida eterna, que vamos a una vida eterna, que vamos a una vida de salvación, no a perdición. ¿Por qué? Porque nosotros un día le confesamos, porque un día creímos en ese sacrificio perfecto. Nosotros no lo vimos, hermano, nosotros no estuvimos ahí en ese lugar, no estuvimos cuando el Señor lo crucificaron, pero nosotros lo hemos leído y esta palabra fue escrita, inspirada por Dios. Entonces nosotros creemos que lo que la palabra dice, así es. Entonces eso es lo que siempre tenemos que hacer, confiar y agarrarnos de la mano de Dios, porque Él es quien perdona todos nuestros pecados, nuestros defectos. Créame que Dios es perfecto y Él siempre tiene el cuidado de nosotros. Y cuando el Señor se refiere, que le dice al Padre que si es posible que pase de Él esa copa, yo me pongo al nivel de un padre, cómo Él se pudo haber sentido para decirle eso al Padre, a sabiendas que siempre. ¿Y por qué le dijo que se hiciera su voluntad? Porque en su humanidad Él quizás hubiese querido que eso no sucediera, pero como Dios estaba en Él, era necesario que pasara por eso para que nosotros hoy en día tuviéramos la salvación. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, que nos transforma, nos regaló la salvación, pero también nos perdonó, nos transformó. Antes éramos personas diferentes, pero ahora somos diferentes porque Dios nos amó, porque Dios dio la vida por nosotros, por eso somos diferentes. No porque nosotros lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros desde un principio. Él trazó ya lo que iba a acontecer en nuestras vidas. Él es el único, el actor, el que siempre está pendiente de nosotros. Y nos transformó porque estamos acá, porque creemos en Él, porque seguimos creyendo en Él, porque aunque pasó muchos años atrás ese sacrificio perfecto, nosotros lo seguimos recordando. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros hacemos memoria, porque Él dejó eso para conmemoración de lo que Él hizo. A nosotros no se nos tiene que olvidar, no solo el día que tomemos la Santa Cena, sino que cada día que nosotros compartamos la palabra, que nosotros oremos al Señor, agradecerles, hermanos. No está de más siempre agradecerle al Señor de lo que Él hizo. Y créame que las películas no pueden quizás ni plasmar ni un pedacito realmente del dolor ni de lo que Él pasó en ese lugar. No, ni siquiera comparable, porque según dice la palabra que era impactante lo que el Señor padeció. Imagínense ser latigado, cargar una cruz, y Él no renunciar
A pesar, lo escupían, lo abofeteaban, le seguían maltratando y él era inocente. Nosotros cuando hacemos algo y cuando nos acusan de algo y sabemos que somos inocentes, ¿cómo nos ponemos, hermanos? A nosotros nos enojamos porque decimos, yo no he hecho eso. Y el Señor no decía nada. Fue la única vez que el Señor le dijo al Padre que si era posible que pasara de él esa copa. Él podía, hermano, ya no entregar su vida, pero no lo hizo por amor a nosotros. Y por eso yo al tema le puse el regalo perfecto, porque es un regalo que no se puede comparar con nada. Dice, imagínense qué padre entrega a su hijo a ese padecimiento por amor a la humanidad. Y todo fue por amor a la humanidad. Si el Señor se hubiese bajado de esa cruz, nosotros no tuviéramos salvación, no tuviéramos ese privilegio, porque es un privilegio que Dios nos dio. No es algo poquito, no es algo que podamos comparar. Nosotros como padres les damos regalos a nuestros hijos y lo mejor en lo que está en nuestra posibilidad. Pero lo que Dios hizo por nosotros no se compara, hermano. Qué tremendo el dolor. Imagínese de ver al padre, ver a su hijo ser maltratado injustamente, que él no tenía pecado alguno. Bueno, los que morían así era porque eran ladrones, porque pecaban. O sea, prácticamente estaba justo ese castigo. Pero Dios no había hecho nada. Él solamente porque hablaba de una salvación, porque hacía milagros, porque Él siempre vivía exaltando al Señor. Por eso, imagínense, Él no había hecho nada. Y por proclamarse que Él era Dios. O sea, pero lo hicieron para ponerlo en mal al Señor. Pero imagínense qué tremendo, Él no lo hizo, Él no se bajó de esa cruz, ni jamás renegó por lo que Él había hecho, aún sabiendo todo lo que iba a acontecer, pero Él nos enseñó que a pesar de todo el sacrificio que Él pasó, Él iba a resucitar al tercer día, no como el ser humano que muere solo una vez y no resucita, hermano. Así oren lo que oren, no va a resucitar, pero Él sí resucitó. Y era necesario que se cumpliera lo que la palabra dice, porque Él vino a cumplir. Esa fue una profecía, que Juan el Bautista preparó el camino del Señor, pero fue una profecía. Él era un profeta de Dios y Él proclamó y Él vivía diciendo que iba a venir alguien que no era digno de atar el calzado de sus pies. Él preparó el camino. Fue bien corto el legado de este profeta, pero se cumplió todo al pie de la letra como Él lo dijo. Imagínense qué especial, qué privilegio de este siervo, cuánto duró. Y nosotros que Dios nos ha regalado ya estar hasta cierta edad y no seamos agradecidos con el Señor. O sea, Él nos enseña mucho. Este profeta nos enseña mucho, que a pesar de que su legado duró bien poco, pero fue un gran privilegio que el Señor le permitió. Imagínense preparar el camino de Él. Y qué especial lo que Él decía, tal cual se cumplió, porque así es el Señor. Así es el Señor de bueno. Y con nosotros vamos a venir en oración y decimos: buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre del cielo. En esta mañana, Señor, te doy gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor. Perdona, Señor, mis imperfecciones, Señor. Perdona, Señor, si estoy nerviosa, Padre Celestial, pero sé, Señor, que usted respalda, Señor. Creemos, Señor, que usted es poderoso, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso culto, Señor. Sea usted añadiendo a las personas, Señor, a este hermoso culto, Padre Celestial, como es el de adoración, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada pastor, por cada servidor, Señor.
Gracias, Señor, por cada petición, Señor, que se plasma, Señor, en un papelito, Padre Celestial. Sea usted contestando, Señor, como solo usted lo sabe hacer, Señor. Damos gracias, Señor, por las alabanzas, Padre. Gracias, Señor, porque usted se glorifica por medio de la alabanza también, Señor. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno, Señor. Gracias, Señor, por lo que hizo por nosotros, por lo que sigue haciendo y por lo que hará, Señor, hasta llegar, Señor, a la venida suya, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por lo que usted hace, Señor. Gracias, Señor, porque usted hace obras grandes, Señor. Gracias, Señor, porque podemos testificar, Señor, de lo grande que usted es, Señor. Gracias le damos, Señor, por ese privilegio, Señor, que nos ha dado, Señor, de obtener la salvación, Señor. En esta mañana, Señor, en una manera especial, Señor, venimos, Señor, suplicándote, Señor, por los hermanos, Padre, que antes venían, Señor, y ahora no lo hacen, Padre Celestial. Sea usted tocando, Señor, esos corazones, atrayéndolos con lazos de amor, Padre Celestial. Obra, Señor, poderosamente, Señor, como solo usted lo hace, Señor. Ponemos, Señor, los proyectos de este templo, Padre Celestial. Sea usted bendiciendo, Señor, cada proyecto, Señor, cada venta que se hace, Padre Celestial, para ese proyecto de los niños, Señor. Bendiga cada ministerio, bendiga, Señor, a cada uno de los pastores, Señor, que comparten su palabra, Señor. Úsalo, Señor, siempre como vaso frágil, Señor, en sus manos, Padre Celestial. Usa a mis hermanos, Señor, en las alabanzas, Padre Celestial. Usa al pastor Marvin, Señor. Usa también al pastor William, Padre Celestial. A mi hermana Carmencita, Señor, y a toda su familia, Señor. Sea usted, Señor, teniendo misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y obrando conforme a su voluntad, Señor, como solo usted lo sabe hacer, Señor. Gracias le damos, Señor, por ser tan fiel y verdadero, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes, Señor, acá en este lugar, Señor. Bendiga, Señor, el culto que falta, el de la tarde, Padre Celestial, que sea de bendición, Señor, como solo usted lo sabe hacer, Señor. Gracias le damos, Señor, por su fidelidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.